Bien, chicos, continuaremos entonces con el contenido. Tal vez por eso se la sabemos que tenemos los mejores tratamientos de rehabilitación. Como muy excelentes. ¿Qué? Los partidos de vóley. Luego. ¿Sí? Entonces, hasta ahí con la fibromialgia. ¿Había alguna pregunta tal vez? Bien. Catherine, dime. Doctora, una pregunta sobre la gota. ¿Esta afecta más a los hombres que a las mujeres? Sí, tiene una afección de mayor incidencia en los varones que en las mujeres. Les diría que casi es exclusiva del sexo femenino, masculino, perdón, que el femenino. Ok, gracias, doctor. Bien, entonces, la otra patología de la que vamos a hablar ahora es la osteoporosis. Esta es una patología que en la actualidad es muy común y muy frecuente, especialmente en las personas adultas mayores. Entonces, la osteoporosis es el proceso metabólico óseo que se presenta con mucha frecuencia y se la considera como una enfermedad sistémica del esqueleto que va a producir una pérdida de la masa ósea y una alteración en la microarquitectura del tejido óseo. Esto va a provocar una fragilidad ósea y la tendencia al aumento del riesgo de las fracturas. Ustedes pueden advertir aquí, este es un esquema de un hueso en condiciones normales y esta imagen de la derecha viene a ser un hueso osteoporótico. Como les digo, esta es una patología muy frecuente, hace años ya se ha establecido, pero a medida que va pasando el tiempo se han ido introduciendo nuevos términos, como por ejemplo el término de resistencia ósea. Y esto hace referencia no solamente a la densidad mineral del hueso, sino también a la calidad del hueso. Entonces, se tiene en cuenta una definición actual que define a la osteoporosis como una enfermedad del esqueleto que se caracteriza por la disminución de la resistencia ósea, lo que conlleva a un aumento de riesgo de fracturas. Esa sería una definición. Otra definición que está dada por la Organización Mundial de la Salud está basada en la medición de la densidad mineral ósea. Y esta nos indica que la osteoporosis viene a ser una disminución de la absorción de calcio en el tejido óseo. Va a clasificar, si quieren, clasificar o dar etapas a
osteoporosis de la siguiente forma. Puede ser una osteopenia cuando tiene un valor entre -1 y -2.5. La osteoporosis se refiere a un valor inferior a -2.5. Y una osteoporosis severa cuando tiene un valor de -2.5 y presencia de fractura. La osteoporosis se presenta de manera indistinta en cualquier sexo, sea varón, sea mujer, pero se presenta alrededor de los 45 o 50 años y se hace más evidente en el sexo femenino en la etapa de la menopausia. Se estima que el 30% de las mujeres occidentales y el 9% de los varones van a experimentar una fractura osteoporótica en el transcurso de su vida. Entonces, la osteoporosis va a afectar al 30 o 40% de las mujeres postmenopáusicas. Y una tercera parte a las personas mayores de 65 años y al 50% de todas las personas mayores de 75 años que van a sufrir la enfermedad. En la actualidad, la osteoporosis tiene una incidencia de más o menos 220 personas cada 100,000 personas mayores de 50 años. Y más o menos anualmente se tiene un rango de superior a 192 personas adultas. Más o menos eso es como una relación de la frecuencia en la que se presenta esta patología. Dentro de la patogenia de la osteoporosis, lo que nos muestra es una interrelación compleja entre la genética, entre lo que es el metabolismo óseo y los otros factores que van a determinar el crecimiento óseo, como la homeostasis cálcica. Todos estos van a estar influenciados por la edad de la persona, por la actividad o la inactividad que pueda presentar y algunas deficiencias hormonales y también el estado nutricional. Entonces, dentro de la etiopatogenia de la osteoporosis en carácter primario, podemos decir que es multifactorial y van a participar factores genéticos, hormonales, alteraciones dietéticas y alteraciones de la absorción intestinal. Dentro de los factores genéticos podemos decir que el porcentaje de masa ósea que depende de la herencia es aproximadamente entre un 50 a 75%. ¿A qué se refiere esto? Alguna vez ustedes han debido escuchar el término de que por herencia tiene los huesos gruesos o los huesos delgados. La constitución es gruesa o la constitución es delgada. Se refiere a esta situación, a lo que es la masa ósea. Pueden existir algunas variaciones genéticas que van a influir directamente en los mecanismos de formación y la resorción ósea. Incluso con una anomalía estructural del procolágeno tipo 1 o del fenotipo de la glicoproteína alfa 2. Dentro de las alteraciones dietéticas y hábitos, es importante mencionar
que el aporte suficiente de calcio es necesario para el crecimiento y la consolidación del esqueleto cuando uno es niño y en la etapa de la adolescencia, ya que es en estas etapas que se determina el pico de la masa ósea. En cambio, en los adultos mayores existe una disminución de la absorción de calcio. Un factor importante aquí es la vitamina D, que ejerce un efecto estructural y funcional en el hueso a través de su metabolismo. Entonces, esta vitamina D lo que va a hacer es activar la función osteoclástica de forma indirecta, actuando a través de lo que son los receptores existentes en las células osteoblásticas. Dentro de los factores locales, es importante mencionarles que el hecho de la remodelación del tejido óseo que se produce de forma independiente va a estar determinada por focos de tejido óseo. Esto nos va a dar una señal de un mecanismo local de regulación, que quiere decir que cada hueso, cada cierto tiempo, se va a regenerar de forma completa. En alguna literatura se indica que el esqueleto de un ser humano es cambiado por completo, eso quiere decir que todo el tejido óseo se regenera por completo cada 10 años. Entonces, existe un factor importante en lo que es la inhibición y la formación del tejido óseo. En la osteoporosis se considera en algunos casos como una patología asintomática, especialmente en sus fases iniciales. Es un proceso silencioso y progresivo, y por eso se la conoce también como una epidemia silenciosa. Cuando la osteoporosis ya está en una etapa avanzada, entonces aparecen recién complicaciones importantes. Se manifiesta el dolor característico a nivel de la espalda baja, puede ser a nivel de las caderas o en la cintura pélvica, la presencia de las fracturas, y todo esto hace que se considere como una enfermedad real. Dentro de las características clínicas más importantes es la localización de las fracturas. Cualquier golpe, cualquier caída en una osteoporosis severa produce una fisura hasta una fractura sin mucho esfuerzo. Luego, pueden presentarse con mucha frecuencia las fracturas en la columna o en los cuerpos vertebrales. ¿Cómo el fisioterapeuta se da cuenta de la presencia de una osteoporosis? En la placa radioláfica de control, ya sea de una fractura. Normalmente el tejido óseo se presenta en esta forma, no es transparente, es opaco, y los cuerpos vertebrales van a tener cierta formación, excepto estos 3 cuerpos vertebrales que ustedes están observando, en los que se los ve casi transparentes. Entonces, esta es una señal de la presencia de una osteoporosis severa en la columna lumbar. De forma habitual, su presentación clínica, como les decía, es un dolor agudo, intenso, incapacitante, que se produce por un aplastamiento vertebral, básicamente. Luego existe la tendencia a las fracturas, y si hablamos de las fracturas puede ser ante cualquier golpe o caída, y si es en la columna se pueden clasificar en fracturas parciales y fracturas completas.
ya que la columna también recibe los impactos incluso durante la marcha o durante el movimiento. Dentro del tratamiento está básicamente la medicación de acuerdo a la densitometría ósea, donde existe el diagnóstico como osteopenia o los dos tipos de osteoporosis, o hasta 3 que se puedan mencionar. En función a esto, entonces, hablamos de la medicación que puede ser farmacológica, con algún corticoide, con barbitúricos e incluso, lo más importante, el calcio y la vitamina D, o el suplemento de vitamina. A ver, ¿quién está con su micrófono encendido por ahí? Ya. Desde el punto de vista de fisioterapia se trabaja sobre lo que es el dolor, el fortalecimiento muscular y más que todo el ejercicio. El ejercicio tiene que ser moderado, cosa que facilite la absorción del calcio y la vitamina D. El ejercicio físico juega un papel muy importante, ya que se recomienda que debe ser moderado, dosificado y no debe implicar una sobrecarga mecánica en el esqueleto. Caminar, por ejemplo, ayuda a aumentar la masa ósea. Un ejercicio físico mantenido de forma regular beneficia a la persona que sufre osteoporosis, ya que va a proporcionar una mayor potencia muscular, fuerza, agilidad y estabilidad. ¿Ya? Cuando una persona presenta osteoporosis, es muy importante, aparte de la medicación, la alimentación. La alimentación tiene que ser rica en minerales y proteínas, básicamente en lo que es el calcio. Y la vitamina D, que solamente puede ser degradada gracias a los baños de sol, que en esta época están ausentes. Y por último, tenemos a la osteomalacia. Y la osteomalacia es algo similar, muchas veces se confunde con la osteoporosis. La osteomalacia es una enfermedad del metabolismo óseo que consiste en un déficit de la mineralización del hueso, con un acúmulo de osteoides no mineralizados y una disminución de la resistencia. Por eso les digo que se parece a la osteoporosis. La osteopenia puede presentarse incluso desde la infancia por un factor en la alteración de la mineralización que se va a producir también en el cartílago de crecimiento, y a esto, como han hecho la tarea, se denomina el raquitismo. Dentro de la osteomalacia, podemos hacer como referencia a la síntesis del osteoide, que está a cargo de los osteoblastos, y luego su posterior mineralización a través de lo que son los cristales de hidroxiapatita. La mineralización va a requerir una concentración de calcio y fósforo que sean suficientes y que la función celular y la estructura de la matriz estén conservadas, la matriz ósea. También dentro de la osteomalacia se toma en cuenta las alteraciones que están relacionadas con la vitamina D, que es la causa más frecuente, porque la vitamina D del organismo va a tener dos orígenes. Un origen exógeno, por el aporte de la dieta alimentaria,
y un origen endógeno que se refiere a la síntesis cutánea a partir del 7 de hidrocolesterol. Y esto requiere básicamente de la radiación solar ultravioleta, como les mencionaba en la osteoporosis. Entonces, la vitamina D que procede de la dieta se absorbe. ¿Dónde se absorbe? En el intestino delgado. Y para su absorción va a necesitar de las sales biliares y de los jugos pancreáticos. Este aporte genético o dietético, perdón, generalmente no es suficiente para cubrir las necesidades de la vitamina D. Entonces, lo que se hace es cubrir con ciertas cantidades medias o pequeñas en algunos alimentos, como por ejemplo en la leche, los huevos, el pescado graso, el hígado y otros alimentos. Y la fuente principal es la síntesis cutánea de la vitamina D. Entonces, la osteomalacia a su vez también puede presentarse no solamente como una causa de la falta de absorción de los minerales, sino también por la alteración en el metabolismo de la vitamina D. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, esta es una patología similar a la osteoporosis, que es una enfermedad asintomática, y cuando presenta síntomas se pueden presentar de forma tardía, y también existe el dolor óseo que es espontáneo o el dolor óseo a la presión. Como podemos ver en esta diapositiva, otra característica es la deformidad ósea y por lo tanto la debilidad muscular. En este caso, vemos igual una alteración en la mineralización de los huesos, lo que nos va a producir fracturas espontáneas o asociadas a traumatismos de intensidad leve, como puede ser incluso una fractura de costilla, que es muy frecuente, las vértebras y los huesos largos, ¿ya? Luego tenemos en algún momento que se presenta el dolor, y en algunos casos que son graves de larga evolución, puede aparecer alguna deformidad ósea, específicamente en el tórax, como el tórax en campana, el esternón en quilla, que es medio hundido, y en la pelvis cuando presenta la pelvis de trébol, o una incurvación de los huesos largos. Entonces, la debilidad muscular también se va a relacionar con el transporte defectuoso del calcio en el retículo sarcoplásmico. No se olviden que para que el músculo se contraiga necesitamos también no solamente del adenosín trifosfato, adenosín difosfato, sino también de la presencia del calcio para que exista la contracción muscular. En cuanto al tratamiento, en cuanto a la presencia, puede presentarse, como les había dicho, incluso desde la infancia. Ahora, en cuanto al tratamiento de forma inicial, lo que se hace es la ingesta de calcio y la vitamina D. Y luego, esto de acuerdo a dosis que sean necesarias para poder revertir la osteomalacia. Generalmente puede ser durante los primeros 3 meses y luego se va cambiando de acuerdo a los controles radiológicos que se puedan realizar
en el paciente que presente la osteomalacia. El tratamiento de la osteomalacia por el déficit de la vitamina D de forma específica consiste en corregir la dieta y promover la exposición solar adecuada. Se administran suplementos adicionales de calcio y de vitamina D. En cambio, en la osteomalacia secundaria a una gastrectomía, entonces las dosis deben ser algo mayores, de acuerdo a evaluación y criterio médico. Dentro de este punto de vista de fisioterapia, el tratamiento debe estar dirigido a el ejercicio suave que genere cierto estímulo para un fortalecimiento muscular adecuado. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, como todo está claro, entonces nos vamos a ver el día lunes con el siguiente tema y por favor están pendientes en la noche, hoy en la noche, para dejar la actividad de la clase de hoy para completar el tiempo restante. ¿Les parece? Está bien, doctora. Muy bien. Sí, doctor. Nos vemos entonces nos vemos el día lunes. ¿Ya? Y les voy a poner una actividad corta para hoy. Está bien, Ok, doctor. Está bien, doctora. ¿Listo? Está bien, doctora. Gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctora, luego, doctora. gracias. Hasta luego, Doc. Que tenga una buena jornada, Doc. Hasta Y se luego. cuida. Hasta Gracias. luego, doctorita. Gracias. Ya, para hacerles fácil la vida a todos ustedes, voy a habilitar la plataforma a las 9 de la noche hasta mañana a las 12. ¿Qué es lo que van a subir? Los apuntes del día de hoy. Le van a tomar la foto a la primera página de sus apuntes y la suben a la plataforma. ¿Les parece? Eso es más fácil. Ya, doctora. Mejor. ¿Listo? Está bien, Ok. doctora. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Hasta luego, doc. Se cuida. Hasta luego, doctora. Cuídense. Buen fin de semana. Abríguense. Gracias, doctor. Igualmente para usted. Que tenga una linda jornada. Gracias.